Hoy quiero hablar de crueldades de Estado. Crueldades, así en plural de Estado, significa que se puede utilizar el Estado para ser cruel. No significa que el Estado sea cruel, no significa que haya que tener menos Estado, como parece que está de moda repetir ahora, pero sí significa que hay que tener cuidado con quienes terminan manejando el Estado, porque el Estado es una caja de herramientas que te permite mucha crueldad. Que te permitió, por ejemplo, lo que denominamos el terrorismo de Estado, que fue la dictadura empresario-militar, que terminó en un genocidio en la Argentina. Y cuando esa crueldad que existe en la sociedad, ahora que hay gente cruel, pero si esa crueldad llega al gobierno y con el gobierno accede a la caja de herramientas del Estado, y una vez que accede, aplica esas crueldades de las cuales voy a mostrar ahora varios ejemplos, y no tiene frenos por parte de los que se lo pueden poner, termina alejándonos, y la verdad que estamos muy preocupados en estos días, alejándonos del sistema democrático que elegimos y que sostenemos hace 40 años, y metiéndonos y acercándonos hacia el autoritarismo. Es una discusión, la tenemos incluso acá entre los que integramos el Destape, si lo leen y lo escuchan, por ejemplo, a Nicolantos, que es alguien que yo respeto mucho intelectualmente. Nico ya plantea que estamos ya en un sistema autoritario, porque son demasiados los ejemplos, y cómo van corriendo todos los días ese límite. Lo corren porque quieren, pero además lo corren porque alguien se los permite, y alguien lo naturaliza. Y no hay que naturalizar nada, ni un tantito así, como decía el Che, nada. Porque una vez que naturalizás el autoritarismo, que naturalizás las crueldades, aunque sean chiquitas, después viene una más grande sostenida por esa chiquita que naturalizaste. Y desde que asumió este gobierno, e incluso de antes, insistimos desde este espacio de no naturalizar nada, de que esto no es normal. Y que quienes tienen que tener la responsabilidad, nosotros la tenemos desde el periodismo, esta es nuestra responsabilidad. Pues hay otros que tienen responsabilidades políticas, sindicales, sociales, tienen que estar a la altura de eso. Voy a mencionar varias cosas en el editorial, voy a hablar de cómo se va naturalizando la violencia, entre otras cosas, la responsabilidad que tenemos los que decidimos en nuestros espacios mediáticos a quién invitamos y a quién no. Voy a volver a hablar del caso Alimentos, porque ayer hubo novedades vinculadas a que el gobierno sigue teniendo alimentos y ahora útiles escolares, justo que inician las clases, guardados, y eso lo encontró una vez más uno de los pocos que se mete con estos temas, que es Juan Grabois, casi el único les diría. Y les voy a recomendar al final que vean No Waterland, el documental que ganó el Oscar y que habla también de crueldades de Estado, a otra magnitud. Hay magnitudes de crueldad de Estado, a otra magnitud, la crueldad de Estado que viven los palestinos que están en Cisjordania. Y les voy a mostrar un par de fragmentos. Pero les decía al principio que nosotros los periodistas somos responsables de lo que ponemos al aire. Somos responsables de a quién invitamos, somos responsables de a quién le damos lugar para que se exprese. Lo que no significa que invitemos siempre a gente que piensa exactamente igual que nosotros. De hecho, si ustedes escuchan este programa, nosotros entrevistamos periodísticamente a personas que son parte del gobierno, de La Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, y yo no tengo coincidencia ideológica con ellos. Lo que no significa que no pueda hacer mi trabajo periodístico y entrevistarlos. Ahora, distinto sería sentar acá, en mi programa, del cual yo soy responsable, a un nazi. Alguien que reivindica el terrorismo de Estado. Y eso no se hace. O por lo menos yo creo que no. Porque si no empezás a naturalizar. Si lo haces por un poquito de rating, por lo que sea, no sé. Pero en este país naturalizaron tener un loco gritando en televisión, agrediendo y diciéndole cualquier cosa a los que tenían frente, y ese tipo ahora es presidente. Porque lo mostraron como alguien que se lo podía invitar a un estudio de televisión. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en Canal 9, en el programa de Romina Mangel, invitaron a Emanuel Danán, que es un nazi.
que es un tipo que reivindica el terrorismo de Estado. Y ahora se los voy a mostrar cómo lo hace. Y Germán Martínez y Maximiliano Ferraro, que también estaban invitados al mismo programa, lo marcaron ahí mismo. Miren. Romina, cuando te invitan a un programa tienen que respetarse y no, tu producción no explicó las reglas. ¿Qué fue lo que del pasó? juego. Contame. No, a mí eso es lo que menos me preocupa. A mí me preocupa tener que compartir con alguien que Pero él reivindica el terrorismo de Estado. Él comparte con... Espera, él comparte con nosotros, no comparte con... No, está compartiendo conmigo acá también. Vos no estarías en un espacio No, donde está compartiendo conmigo. Y cuando nosotros nos vamos, este señor, el del Falcon Verde, este señor se queda hablando de lo que quiere. Con personas que van a hacer seguramente, ¿sabes lo que van a hacer con esto? Un cortecito de lo que yo estoy diciendo, lo van a subir a las redes sociales. No me conoces, no conoces a mis compañeros. Pero, perfectamente, son todos valorables los que están acá. Maxi, lo mismo. Pero total respeto. Digo, por no vos. es una emboscada, A ver, no es yo un tengo mal total- momento. Por algo Tengo nos total- quedamos. a ver, Si nos quedamos por Romina, ustedes. yo tengo total respeto por vos, tanto Germán como yo. Venimos hablando con tu producción, cada uno por separado, de cómo va a ser el esquema, cómo vos en el lanzamiento de tu ciclo Me hago cargo vas del error. a alargar, y es totalmente una cosa A los dos les distinta. pido disculpas y me hago cargo del error. ¿Quién era el personaje que estaba? El personaje que estaba era Manuel Danán. Danán, ahora les voy a mostrar varias cosas, pero en esto insisto de las responsabilidades que tenemos a la hora de legitimar las violencias y de legitimar los autoritarismos. Danán, por ejemplo, es un tipo al cual lo han premiado con el Martín Fierro de Cable, por su rol como youtuber, es un youtuber muy conocido. Entonces, todos aquellos que siguen babeándose por recibir un Martín Fierro, es el mismo premio que recibe este nazi. Y que valida que estos personajes estén ahí dando vueltas y apoyen a este gobierno. Y ahora les voy a mostrar cómo. Primero la respuesta de este muchacho, Danán, ahí a los diputados que reclamaban que no querían compartir el espacio con él. Escena que vimos recién. 2 diputados nacionales acá llorando por miedo a que un ciudadano dijera algo que a ellos los puede ver involucrados en un video que circule por internet. pero Manuel, Esta es la están diciendo, gente no que nos queremos- representa a nosotros Pero- en el pero habla Congreso. que- Esta es la gente, pero esto es muy importante. Esta es la gente a la que nosotros le pagamos el sueldo para que nos represente en el Congreso. 2 hombres adultos llorando por miedo a que circule un Pero, videíto Manuel, en el que ellos queden Manuel, mal parados. escúchame, dame bola un minuto. Estos son, Está Nicolás estos son acá. nuestros A Nicolás le representantes. pasó lo Ahora mismo, vamos a lo del está acá. Falcon Verde, pero también lo dijo el diputado Martínez, ese que apuró y llamó a medirse a trompadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo que yo reivindico el terrorismo de Estado y que yo celebro la dictadura. Mirá, yo nací en el año 84, es decir, ya había terminado hacía un año la dictadura militar. En cambio, el diputado Martínez fue parte de un régimen que interrumpió en 2020 la democracia. Después él repitió todo esto y empezó a llamar parásitos a los diputados en sus redes. Los parásitos era la palabra que usaban los nazis, que decían que aquellos que pensaban distinto que ella eran parásitos, eran virus, eran bacterias, y que había que exterminarlos. Emmanuel Danán, bien le dice Germán Martínez, reivindica el terrorismo de Estado. Acá lo voy a mostrar, por ejemplo, posando con un falcón verde. Esto es su Instagram, ¿eh? Subite a la Dananeta, pibe, en un falcón verde. Yo también nací en el 84, Danán. Somos del mismo año. Yo nací en el exilio de mis padres, porque los buscaban en Falcon Verde para asesinarlos. Y vos te paseás con un Falcon Verde ahora, reivindicando ese terrorismo de Estado. Pero no solo eso, tengo otra foto de Danán, de estos días, que está en su cuenta, con el padre Olivera Rabasi. Es ese señor que está ahí, vestido de cura. Ese señor, y puso en la bajada de Danán, viva Occidente, viva Cristo Rey. Olivera Rabasi es el que organizó la visita a los genocidas cuando arrancó este gobierno. Que vieron que vamos acumulando cosas. Lo organizó él. Y estaban organizando liberar a los genocidas. A los tipos que violaron mujeres, que robaron bebés, que tiraron personas al río, que torturaron, que asesinaron. Y los quieren liberar. Ahí está en la foto. ¿Eh? Pero no solo eso, porque sigue haciendo política.
Acá les voy a mostrar a este mismo muchacho en la puerta de la Casa Rosada con Nueva Centra de Derecho. Un espacio político, él dice hay equipo, vinculado, y eso figura en la causa, al intento de magnifemicidio de Cristina. Y ahí está, lanzándolo en la puerta de la Casa Rosada. Cercano a Milei, tenemos fotos de él con Milei, acá lo ven. Y tan cercano a Milei, que miren cómo todo se encadena. ¿Vieron el escándalo cripto? ¿Vieron que Milei daba clases, ponele, en una escuela que se llamaba NW Professional Traders? Que toda la banda de esa escuelita era la que estaba detrás de eso, de todo el escándalo. Mauricio Novelli, el dueño de la empresita. Y que Milei daba clases de criptomoneda ahí. ¿Saben quién también daba clases? Este pibe, Danan, mirá. ¿Cómo nace la criptomoneda? Bueno, nace justamente como forma de desconfianza de lo que es el sistema tal y como lo conocemos, ¿no? Sí. Los bancos, el gobierno administrando. Nace de hecho cuando después de la crisis. Una de las mayores crisis de la historia, ¿no? En el 2008. Bueno, es muy común que a quienes... Ahí estaba, es largo y hay un montón de videos de Danan en esta escuela de toda la banda de los estafadores cripto. Estaba hablando en ese momento, de hecho, con Mauricio Novelli, el que es el nexo de Milei con todo este escándalo. Entonces, yo vuelvo a repetir lo del inicio. Yo soy responsable de lo que pasa acá en mi programa. Yo no invito a nazis. No se sienta acá alguien que reivindica el terrorismo de Estado, alguien que se pasea en un falcón verde, alguien que se saca fotos con el que quiere liberar a los genocidas. Y menos que menos me sumo, además, a la lógica televisiva, porque a mí me daría mucho rating sentarlo acá. Subiría el numerito de YouTube. Me viralizaría discutiendo con él. Pero tenemos responsabilidad al estar al frente, en este caso de un programa de radio y de YouTube. Y de no seguir validando, por eso insisto con esto, ese sistema que termina incluso dándole premios Martín Fierro. Dejen de pedir esos premios. Porque esos premios validan a este tipo de personajes. Esa es una. Ahora quiero mostrar, para no dejar pasar el tema, de vuelta al diputado Facundo Manes, que estuvo ayer recorriendo los canales de televisión, a partir de la situación que vivió en el Congreso, por la cual Santiago Caputo, que es uno de los ideólogos de esta crueldad de Estado, lo agredió y ponía el contraejemplo. ¿Qué hubiera pasado si esto pasaba durante el gobierno de Cristina? Mirá. Imagínate si el kirchnerismo mandaba al hombre más poderoso del kirchnerismo a patotear a un... Imagínate para la gente que apoya, como yo, bajar la inflación, ordenar la economía, una economía de mercado. Imagínate si para esa gente la mano derecha de Cristina bajaba a amenazar a un diputado. Eso es lo que pasó. Y nombraba por decreto 2 jueces. Y si nombraba por decreto 2 jueces. Y yo no soy kirchnerista, nunca fui kirchnerista, siempre estuve en contra del kirchnerismo. Ahora, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Yo creo que... ¿Qué hacía el kirchnerismo? Al opositor lo sometía. Y esto también, esto te dicen ratas. Por eso no entiendo a los opositores dialoguistas. Te dicen ratas y dialogás. ¿El kirchnerismo y el mileísmo son dos caras de la misma moneda? Sí, son dos. Mira, con la prensa lo mismo. Claro, yo quiero ver la pauta de YPF y la pauta de aerolíneas, dónde va y qué hacen. ¿Cómo van a ser dos caras de la misma moneda? Un proyecto que quiere liberar a los genocidas y uno que puso como política de Estado la memoria de la verdad y la justicia. ¿Cómo van a ser dos caras de la misma moneda? Un proyecto que eliminó las calumnias e injurias para los periodistas, con un proyecto que, según dijo Milei, nos quiere denunciar a todos y nos putea y nos denigra todo el día. ¿Cómo van a hacer lo mismo un proyecto que generó puestos de trabajo con uno que los destruye? Un proyecto que no nombraba jueces de la Corte por decreto con uno que los nombra por decreto. Un proyecto que promovía derechos laborales con uno que los elimina. ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¿En qué planeta? Ahora, le dieron la posibilidad a Facundo Manes de decir estas cosas en televisión y de ser la figura de la semana por no haber estado. Esos mismos que no fueron lo mismo en el pasado, ahí sentaditos para hacer la oposición de Milei. Porque no son lo mismo, es verdad. Pero ahora le dieron el protagonismo a un tipo que dice que son lo mismo. Miren qué torpes.
Ayer, Jonathan Viale consiguió el audio del momento en el cual Santiago Caputo lo aprieta a Manes. Mostró esto. Yo te conozco. ¿Por qué me amenazas? ¿Por qué me amenazas? Salí acá, flaco. Ahora me vas a conocer a mí, vos no me conocés, yo te conozco, le dice Santiago Caputo. Esto es lo que grabó el chico que estaba al lado de Caputo, que es Fran Fijap, muy conocido también porque iba a provocar a las marchas y después salía corriendo. Vos no me conocés, o sea, lo está amenazando. Te amenaza el tipo que maneja buena parte de los resortes del gobierno, entre otros la CIDE. Y que no tiene un cargo en el gobierno. Es simplemente asesor, monotributista con una oficina en la Casa Rosada. Ni siquiera presentó su declaración jurada, Santiago Caputo. Lo más notable de todo esto, y ahora me voy al tema alimentos, es que ayer, acá en el Destape, entrevistaron a Leila Gianni. Justo. Leila Gianni era, pues ya no lo es más, la funcionaria del Ministerio de Capital Humano que salió a defender a el gobierno por no repartir los alimentos. Bueno, ya le preguntaron varias cosas, entre otras sobre Santiago Caputo. Miren lo que dijo. ¿En qué fue una provocación? Ahí tenés la provocación de Facundo Manes, primero, al primer mandatario de nuestro país, o sea, cero respeto y cero profesionalismo por parte del diputado, que cuando estaba hablando el presidente de la Nación permanentemente intentaba chicanear, hacer pavadas con la Constitución en la mano. Acto seguido se da vuelta y empieza a mostrársela a Santiago y a tirarle besitos. A ver, son actos de provocación que después demuestran lo que es, ¿no? Me parece que ha sido lo que ha realizado Manes, una falta de respeto a la institución, al poder legislativo de nuestro país. ¿Y lo que hizo Caputo en consecuencia? Lo que se visualizó, Santiago Caputo bajó por las escaleras y le habló, no sé qué le dijo, pero lo habrá puesto en su lugar. Entiendo que fue una reacción ante la falta de respeto del diputado con nuestro presidente de la Nación. Lo habrá puesto en su lugar, dice Leila Gianni, sobre la imagen que vimos recién, compartida por Jonathan Viale, que es que Caputo fue y lo amenazó a Manes. Dijo, yo te conozco, yo sé quién sos. ¿Por qué es interesante esto de Leila Gianni? Y ahora nos metemos en el capítulo Crueldad de Estado, tema alimentos. Porque ayer, yo no sé si, le preguntaría a la producción acá si fue casualidad o no, pero ayer justo Grabois mostró que el gobierno sigue teniendo alimentos sin repartir, y no solo alimentos, ahora tiene también útiles escolares guardados y sin repartir. Acá estoy mostrando el tuit de Juan Grabois. La verdad, uno de los pocos, casi único dirigente social y político que en este caso de los alimentos y en otros tantos estuvo ahí y puso el cuerpo y fue al lugar y fue a buscar y sigue laburando el tema y no se olvidó. Y ayer encontró y publicó en su cuenta de Twitter: ampliamos la denuncia contra Petovelo, útiles arruinándose y más comida por pudrirse en los galpones del gobierno. Miren lo que está pasando en el mismo depósito donde Petovelo dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato. Nuestros compañeros, que tienen unas pelotas y ovarios de plomo, lograron ingresar y filmar lo que está pasando. La gente humilde del barrio Las Flores vio todo: los útiles, la comida, las cosas que les niegan, y todo esto solo uno de los 13 depósitos. La historia se repite, dice Grabois. ¿Saben por qué? Porque el Poder Judicial es cobarde. Aunque ganamos todas las instancias y tuvieron que repartir los alimentos, todavía Petovelo no tuvo ninguna sanción por sus crímenes. Lo mismo pasa con el estafador Javier Milei, lo mismo con su valijera Karina Milei, lo mismo con el mafioso Santiago Caputo, que aprieta opositores, lo mismo con la asesina Patricia Bullrich, que deja pasar la droga por la frontera. Es la puerta giratoria del poder. La impunidad que surge después baja. Y compartió estos videos, vamos a mostrarlos, de una cantidad otra vez enorme de comida y de útiles escolares que están carísimos, y ahora justo arrancan las clases, que está ahí. Y llevamos más de un año de este gobierno que está aumentando la pobreza, que está aumentando la indigencia, y que además de todo eso
sostiene la crueldad como política de Estado sin entregar comida. Vamos a hacer un poco de memoria, porque de vuelta, dejamos pasar esto. Entonces, en este camino al autoritarismo, cada cosa que dejas pasar es un pasito más que le das a los autoritarios para decir, mirá, si esto pasa puedo hacer otra cosa peor. Recordemos la primera nota de todo esto, que fue esta, la publicamos en el Destape. Milei y Petovelo tienen más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar y hay riesgo de que se pudran. Esta nota la publicamos en mayo. Los comedores denunciaban desde febrero que no recibían comida. En realidad desde diciembre. En febrero habían presentado la denuncia judicial, pero desde que asumió Milei ya anunciaban que no recibían la comida. Y nosotros, a partir de un pedido de acceso a la información pública, conseguimos que había 5 millones de kilos de comida ahí. Y además hicimos el cálculo de que se estaban por vencer. Les cuento la anécdota. Roberto Navarro, que antes de ser periodista tenía distribuidora de alimentos, me dice, ¿desde cuándo están ahí? Cuando nos fijamos la fecha, me dice, mirá, te cuento cómo es el proceso. Primero se produce, está en un galpón, después al mayorista, está en un galpón, después llega ahí, está en otro galpón. Si lleva determinada cantidad de tiempo, según lo que dure cada producto, se está por vencer. Y así titulamos la primera nota. Y hay riesgo de que se pudran. 5 millones de kilos de comida. Bueno, efectivamente la investigación judicial, y hay otra nota que publicamos a los pocos días, mostró que 4 millones de litros de leche retenidos por el gobierno vencían en ese momento en 2 meses. En 2 meses. Quiero recordar varias cosas de ese momento. Primero, ¿quién fue la primera que levantó el tema? Que no fue ninguna dirigente política. Fue Mirta. Mirá, ponela. Esta mañana leía cómo ha bajado el consumo, ¿no? En el país, y muchísimo. Claro, los datos son de la economía, la foto de la economía. Eso es alarmante y preocupante. Es muy desalentadora la foto, digo, cayeron los electrodomésticos más de un 40%, despachos de cemento más de un 35%, medicamentos un 3%, supermercados un 13%. Y José, ¿qué hace que alguien, por ejemplo, se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón, en un lugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se especula? Mira, ¿pero quién retiene los alimentos? ¿Quién hace que no se repartan, no se distribuyan? Mira, ahí se están organizando. La gente está pasando hambre y no te dan no te dan comida. Es un delito. Nosotros publicamos la nota un miércoles, jueves no pasó nada, viernes no pasó nada, sábado lo levantó Mirta. Mirta. Después también la Conferencia Episcopal Argentina. Y recién ahí el tema empezó a moverse. Repito esto porque de vuelta, ¿saben cuántos dirigentes, diputados, senadores, legisladores provinciales, intendentes, ¿saben cuántos fueron a la puerta del galpón donde estaba la comida a sentarse ahí hasta que la repartieran? Les voy a decir la lista. 0. El único que fue Grabois. 0. Hay otros que tienen responsabilidad de gobierno y reparten comida. La provincia de Buenos Aires reparte comida. De hecho, reparte más o menos esa cantidad, 5 millones de kilos. Pero de los 100 diputados, no sé cuántos, 30 y pico de senadores, ninguno fue. Ninguno fue a la puerta del galpón a sentarse ahí hasta que repartieran la comida. Después no se pregunten por qué la gente no se siente representada. En ese momento empezaron también las excusas de este gobierno. Por ejemplo, la de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que por entonces, estos videos son de mayo, junio, julio del año pasado, en realidad principios de junio, decía esto, por ejemplo. Mencionó algunos temas que obviamente tienen que ver con los desastres climáticos que hemos vivido en este último mes, en los 30 días que llevamos de gobierno. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente, ¿sabe lo que pasó, diputado? Que cuando nos hicimos cargo del gobierno, no había un peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etc. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales.
Perdón, me equivoqué la fecha. Esto es antes de que nosotros encontráramos los alimentos. Es el jefe de gabinete que cuando le preguntaban decía no hay nada en los depósitos. Y nosotros encontramos. Entonces encontramos que mentía. Eso fue a principio del año pasado. Sigue siendo jefe de gabinete y sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Por entonces también el entrevistador oficial, entonces como ahora, era Luis Majul, que tuvo una entrevista con Sandra Petovelo y le preguntaba, a ver. ¿Se podía probar? Se probó. Grabois acaba de escribir en su cuenta de ex, ¿saben qué pasa con cada alimento, como dijo el presidente, que se reparte? Porque no reparte ninguno. La casta come todos los días, los pibes no. No le voy a responder. No voy a responderle. ¿Te inició una causa penal? Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál es? A él. Bueno, te acusa al ministerio de no distribuir los alimentos. Es que el problema es ese. Evidentemente les importa mucho el modo en el que se distribuye o se proyecta la política alimentaria. Y nosotros planificamos que sea de otra manera. ¿De qué manera? De una manera que evidentemente a los organizadores de las organizaciones sociales, valga la redundancia, no les conviene quizás. Nosotros queremos porque nosotros queremos transparencia. Nosotros, la única mediación que admitimos es la de la transparencia a través de organismos internacionales que auditan el dinero que nosotros le damos para las organizaciones. Cuando entrevistamos al presidente... Bueno, ahora les voy a mostrar cómo la repartieron. Pero en ese entonces también Milei hablaba y mentía sobre los alimentos. Repito, estoy mostrando todo esto porque ayer Juan Grabois encontró más alimentos y útiles escolares que el gobierno no reparte. Milei, cuando estalló todo esto a mediados del año pasado, decía esto. Estoy contestando, te estoy diciendo que el cepo lo voy a levantar el día que termine de desactivar todas las bombas que dejó el kirchnerismo. Está la bomba de los putos. ¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. No se muere porque, aún sin que reparten comida desde el Estado, esos comedores, esas organizaciones sociales se las rebuscan, consiguen comida y algo les dan. Sobre todo esas mujeres que están ahí haciendo triple laburo. El laburo en su casa, el laburo para juntar unos mangos y el laburo en los comedores para darle de comer. Y ocupar el lugar que deja el Estado. Y esta línea la repetía y la repitió ayer de vuelta Leila Gianni. Vuelvo al presente. Leila Gianni ayer volvió a repetir esto de que los comedores no existían. Mirá. Eran comedores que no existían. Vos ibas a la dirección y era una casa de familia en la que te decía acá no hubo inscrito nunca un comedor, yo no tuve un comedor. Eran direcciones en donde había terrenos baldíos, eran direcciones, el caso más loco que fue, en donde se le enseñaba a bailar el caño. Eran comedores inexistentes, comedores que eran inscritos por organizaciones sociales para pedirle después al ex Ministerio de Desarrollo Social bolsones de comida para ese comedor inexistente, porque lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Desarrollo Social antes de entregar un bolsón de comida era verificar si el comedor existía, cuántos niños asistían, si asistían niños, ancianos, etcétera. Todo eso no se hacía. Esto te pregunto qué universo del total de comedores representaba, porque hemos conversado en todos estos meses con distintos comedores, incluso hasta con Margarita Barrientos, que informó que no estaban recibiendo lo que se conoció como toneladas de alimentos prontos a vencer y, reitero, fue judicializado justamente porque se consideró que debían ser entregados y en todo caso abrir la investigación que se considere necesaria. Todos esos alimentos que habían sido adquiridos por la gestión anterior fueron entregados a provincias a través de los Ministerios de Desarrollo Social de esas provincias para que sean entregados en escuelas vulnerables. Y a los comedores. Ahora les voy a mostrar cómo los entregaron, porque no es que le mostraban los gerentes, cambiaron de gerente. Pero ahora les voy a mostrar esto. Pero antes, acá la producción rescató un video de Leo Grosso,
diputado y dirigente social, que agarró uno de los comedores que ellos decían que era fantasma y fue a verlo. Y pasó esto. ¿Viste que en los medios hablan de los comedores fantasmas? Bueno, acompañanos que vamos a visitar uno de los supuestos comedores que no existe, el Principito, de Villa Bonita. ¿Y esto qué es la cocina de quién? De mi casa. Ah, ¿viste? No es que tengo un comedor inmenso, con olla, con todo lo que ellos me ¿Hace cuánto tiempo que cocinan acá para los vecinos? En 2014, 13, pero nosotros cocinamos todos los días. Todos los días. Vinieron y los atendí yo. 3 veces. Estuvieron sentados acá, estuvieron afuera. Estaban todos de mi bolsillo. O sea, ¿qué comedor fantasma? La gente tiene hambre y tiene que comer. Que los pibes vienen a buscar la comida igual, los jubilados. Acá viene mucha gente mayor. La verdad que están equivocados porque yo vengo siempre bien temprano a dejar el tupper. Con lo que tiene para cocinar hace lo que puede. A las 10 de la mañana pasa el muchacho retirando los tuppers casa por casa para traer la comida a 12:30. Así sea un guiso, una sopa, lo que sea. Acá hay muchos chicos que van a veces sin comer al colegio. Poco mucho lo que le da a los chicos sirve. A mí me parece que ayudan a muchas personas. La plata no alcanza para nada. Yo creo que la mayoría acá del barrio no tiene para hacer las dos comidas. Yo soy el encargado de hacer la comida. Y bueno, a las 9 empezamos a hacer de comer. Son más o menos 25 o 30 tuppers, que son un promedio de 6 personas por tupper. Todos los días se cocina, de lunes a viernes. Vinieron, pero dijeron que habían venido un montón de veces, pero le daba no sé qué entrar, como miedo que tenían de entrar. Digo, ¿miedo a qué? Si acá está más tranquilo. Bueno, entraron, miraron, estuvieron con nosotros, filmaron, quedaron conformes, les mostramos que el lugar que tenemos el espacio era chico. Encima le dijimos, ¿querés que te sirvamos un platito? No, gracias. Esa fue la única vez que entraron y conversaron con nosotros. Es una re mentira que están diciendo. A veces tenemos que salir a manguear nosotros para darle comer también a la gente, pues no alcanza. Ahora la pregunta es, si el gobierno dejó de abastecer a los comedores desde el mes de diciembre, si además de eso fueron a comprobar su existencia y sacaron fotos y videos, ¿por qué están acusándolos de que no existen? ¿Y vos qué pensás de todo esto? El video arranca, por si no estaban viéndolo en YouTube, con la planilla donde ese comedor figura como comedor fantasma. Y el comedor existe. Ahora, les decía que les iba a contar, porque, insisto, ayer Juan Grabois anunció que va a ampliar la denuncia porque encontró más comida guardada que el gobierno no reparte. Y el gobierno decía, sí, la repartimos, porque nos cansamos de los gerentes de la pobreza. ¿Saben a quién se la dieron? A la Fundación Conin. La Fundación Conin la dirige un médico que se llama Abel Albino. Abel Albino fue invitado al Congreso a hablar cuando se discutía la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, y dijo esto. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor. Es un hombre que si ustedes lo googlean, al igual que el presidente, cita mucho a Alberdi. Una frase de Alberdi que era gobernar es poblar. Él dice que hay que poblar la Argentina, pues es un territorio muy vasto y necesitamos más gente. Entonces para eso promueve que no se usen preservativos. Y miente diciendo que el virus del SIDA traspasa el preservativo. Entonces se está promoviendo que los niños, las niñas, se eduquen mal, se maleduquen, y cuando entren a la edad donde empiecen a tener relaciones sexuales, no se cuiden. Y no solo no se cuiden de embarazos, sino que no se cuiden de enfermedades de transmisión sexual. Le dieron la leche a este señor, la leche que se estaba por vencer. Y ahí la que se puso a investigar fue la colega Noelia Barral Grijera, que publicó una nota en el portal Cenital titulada El peaje de Albino, que exige Conin a cambio de dar alimentos a quienes lo necesiten. La fundación que distribuye las toneladas de leche a punto de vencer pone varios filtros antes de franquear el acceso al programa alimentario. Sus beneficiarias deben tomar cursos que rechazan los anticonceptivos y postulan la defensa de la vida desde la concepción. O sea, te imponían sus ideas antiderechos para darte el derecho a la comida. A este le dieron la leche. Ahí está firmando el convenio con Sandra Petovelo. ¿Y cómo terminó esto? Les voy a mostrar una nota de nuestro productor y periodista Juanma Romero, donde muestra que
la Fundación Conin, como además no sabía cómo hacer todo esto, en uno de los casos repartió 2 kilos de leche para 100 personas. La solución de Conin contra el hambre en los barrios. 2 kilos de leche para 100 personas. Cada kilo de leche te da 8 litros de leche en polvo, obviamente, estamos hablando, ¿no? Te da 8 litros, si la estirás un poquito te da 10. Ahí me decían que la estiraban hasta 12, 14, que ya era prácticamente agua con un saborcito. O sea que como mucho sacabas 20 litros de leche para 100 personas. Y siguió pasando esto. Esta nota es de junio del año pasado. De junio del año pasado. Siempre había excusas. Siempre había excusas. Lo vamos a escuchar ahora a Manuel Adorni, que daba excusas en ese momento y da excusas. No, perdón, lo vamos a escuchar primero a Milei. A Milei. Que le insistían sobre esto. ¿Qué decía? Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Que alguien lo resuelva. No el Estado, que sigue, como denunció ayer Juan Grabois, guardando comida. Y otro que daba explicaciones, ponele, es Manuel Adorni. A ver, ¿qué decía? Hubo un pedido de acceso a la información pública de parte del portal El Destape por 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar desde el año pasado. Esto depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, porque son alimentos destinados a los comedores, están abandonados en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Entre los alimentos están, bueno, hay 1 millón de kilos de leche en polvo, no sé, hay puré de tomate, hay arroz con carne, hay huevos, bueno, hay un montón de, estamos hablando de 5 millones de kilos de alimentos. Te quería consultar, porque estos alimentos están por vencer, básicamente, están por pudrir, son 5 millones de alimentos, digo, estamos más del 50% de pobreza. Te quería consultar si tenés información sobre el tema, qué información puede brindar el gobierno y qué va a pasar con estos alimentos. Empiezo por la primera pregunta. Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás, o en la descripción que haces. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso están o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, o por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener, entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. Y va a llegar a la gente que le... Bueno, no es una obviedad porque, insisto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ayer Juan Grabois se encontró de vuelta alimentos sin repartir. Y dejaron de repartir. Y además mintieron. La única cosa que dijeron de verdad es que los compró la gestión anterior. Eso es cierto. Ellos los guardaron. Y los guardaron con la excusa todo el tiempo de la corrupción, de que alguien se quedaba con un vuelto, de los comedores fantasma. Y fueron al Poder Judicial a presentar eso. ¿Y saben qué? No demostraron nada. Pero nada, ¿eh? Pero nada. Pero aún si hubieran encontrado 1 o 2, hay 50.000. Literal. 50.000 lugares donde la sociedad se hace cargo de lo que el Estado no garantiza, que es comida. Eso no corta todo lo demás. Ahora, con la excusa de la corrupción, en realidad lo que cortan son derechos. Pasó lo mismo con el Plan Cunita. ¿Se acuerdan del Plan Cunita? El Plan Cunita se había decidido que para que las familias de menos recursos no hicieran colecho, o sea, que no compartieran la cama con un bebé recién nacido que puede terminar en ahogamiento del bebé, tuviera una cunita. Y una cunita que habían conseguido, que eran unas cunitas que estaban buenísimas, que eran de cartón,
y que además venía con todo un sistema de cuidados y de seguimiento de vacunas y etcétera. Dijeron que había corrupción ahí. Incluso el juez Bonadío quiso quemar las cunas. Quemarlas. Suspendieron la entrega y finalmente fueron todos sobreseídos porque no había nada. Con la excusa de la corrupción cortan derechos. Vamos todos en contra de la corrupción. Pero eso no puede cortar los derechos. Y la gente tiene derecho a comer. Y como todo se repite, y vuelvo a lo mismo, ayer Juan Grabois volvió a encontrar comida, siguió esto de la comida, la política no estuvo a la altura de todo esto, también se repiten, antes como hoy, los voceros del gobierno, sus comunicadores institucionales, que ante la publicación periodística dicen que teníamos infiltrados. Bueno, en ese momento, donde nosotros publicamos lo de la comida, miren lo que decía Ignacio Ortelli en el programa con Eduardo Feynman. Que ahí lo que detectaron es que hubo ingresos al sistema de control interno que tiene el Ministerio de Desarrollo, en este caso Capital Humano, y sospechan que hay infiltrados de organizaciones piqueteras que obtienen la información que van pidiendo los que elaboran luego las denuncias. En este caso, la denuncia por el tema de la presentación que hicieron por el tema de los alimentos, dicen que estaba nutrido con información interna. Aparentemente están haciendo una auditoría en el sistema de gestión electrónica, que es el famoso GDE. ¿Se acuerdan que Massa le decía a Milei, vos no conocés ni lo que es el GDE? Bueno, efectivamente hay organizaciones que tienen personal adentro, interno, y que van filtrando también este tipo de información. Es raro que Casanelo también haya decidido tan rápido, ¿no? Tan rápido. Sí. O sea que yo que publiqué la nota tenía un infiltrado ahí. ¿Saben cómo fue esto? Hicimos un pedido de acceso a la información pública y lo contestaron. Y nosotros publicamos el pedido de acceso a la información pública para que todo el mundo lo viera. Así fue. Pero pasó lo mismo ahora con el videíto en el cual se mostraba el sometimiento de Jonathan Viale de cómo tenía que hacer la entrevista. Y cuando no podían explicarlo, salieron a decir también que teníamos infiltrados. Mirá. Se cometió el interrumpir la nota, fue terrible, pero déjame decir algo al respecto de eso, porque es más sucio de lo que parece lo que pasó. ¿Qué? Mira, que Santi Caputo se haya cruzado a interrumpir estuvo mal, pero puede pasar, ¿no? Y después vos tenés lo cortás porque queda desprolijo, queda horrible. Si vos te das cuenta, era para pegarle a Johnny Viale eso, porque el audio, el video que se subió, si vos escuchás el audio, era de una cámara que no era de las que supuestamente estaban tomando. Alguien maliciosamente llevó una cámara, lo grabó, lo subió. Y una cosa más, había periodistas que ya sabían que había pasado eso desde antes y termina la entrevista de 1 hora y ya estaba publicando los recortes la gente de Ariel y Jalad. O sea, hubo gente dentro de TN... no sé quién es kirchneristas. Perdón. De vuelta a lo mismo, ¿en serio? Con los alimentos teníamos infiltrados en el Ministerio de Capital Humano. Con los Jonathan Viale tenemos a alguien con una camarita ahí. Yo sé que son impermeables al periodismo, pero otra vez la misma excusa. Y lo traigo, no por la autorreferencia, sino para que, insisto, perdón, pero bueno, en que todo esto se deja pasar. Y repite, y todo el tiempo lo mismo. Hay corrupción, cortamos un derecho, los infiltrados del destape, y el tema se termina. Y no se pueden terminar los temas así nomás. No se pueden terminar los temas así nomás. Por suerte, Juan Grabois ayer volvió a encontrar comida y hay que seguir de cerca eso, porque va a ampliar la denuncia. Pese a que todas las instancias judiciales ya le dijeron al gobierno entreguen la comida, sigue habiendo comida en los galpones. Quiero cerrar con algo que algunos me dirán no tiene nada que ver, yo creo que sí. Y es el documental que ganó el Oscar. El documental se llama No Other Land, No Queremos Otra Tierra. Lo dijeron Basel Adra, que es palestino, y Yuval Abram, que es israelí. Así lo agradecieron. Primero pongámoslos cuando agradecen el Oscar, y que fue lo que me motivó, por lo menos a mí, a ir y buscar el documental y verlo. Mirá.
Muchas gracias a la Academia por el premio. Es un gran honor para nosotros cuatro, para todos los que han apoyado este documental. Hace 2 meses me convertí en padre y le prometí a mi hija que no tendrá que vivir la misma vida que yo vivo ahora. Siempre temiendo, hablando Bassel Adra, el palestino. Siempre temiendo que haya violencia, demoliciones de casas y desplazamientos de construcción en mi comunidad, que está viviendo y enfrentando cada día bajo la ocupación israelí. No Other Land refleja la dura realidad que perdura desde hace décadas y aún persiste. Pedimos al mundo que tome medidas serias para poner fin a la injusticia y a la limpieza étnica del pueblo palestino. Y ahora va a hablar Yuval Abraham, que es el codirector israelí. Hicimos esta película, palestinos e israelíes, porque nuestras voces juntas son más fuertes. Nos vemos la destrucción atroz de Gaza y su población, que debe terminar. Los rehenes israelíes brutalmente tomados el 7 de octubre, tiene que terminar. Cuando miro a Bassel, veo a mi hermano, pero somos desiguales. Yo vivo en un régimen bajo la ley civil y Bassel está bajo leyes militares que destruyen su vida y que no puede controlar. Hay otro camino, una solución política, sin supremacías étnicas, con derechos nacionales para nuestros 2 pueblos. Y tengo que decir, como estoy aquí, que la política exterior de este país, de Estados Unidos, está ayudando a bloquear ese camino. ¿Saben por qué? ¿No ven que estamos entrelazados? Mi pueblo puede estar verdaderamente seguro si el pueblo de Bassel es verdaderamente libre y seguro. Hay otra manera. No es demasiado tarde para la vida de los vivos. Gracias. Vi esto y me pareció muy interesante y me fui a buscar la película, que se las recomiendo mucho, mucho. La película trata del pueblo donde vive Bassel Adra, que es un pueblo en Cisjordania, no en Franja de Gaza, pero que sistemáticamente, y lo van a ver en la película porque Bassel Adra, una de las cosas que hace es filma desde chiquito. Entonces tiene mucho material de archivo donde ves una y otra vez lo que a él le pasa en su vida cotidiana. Las detenciones de su padre, la persecución. Cómo él ahí en un momento habla de las demoliciones. Cómo son mucho peores las topadoras que los tanques. Porque todo el tiempo hacen una casa y se la rompen. Hacen una escuela y se la rompen. Y el documental lo hacen juntos. Este joven palestino que vive en un pueblito en Cisjordania y este joven israelí, Yuval Abraham, que va a intentar hacer una cobertura periodística de eso. Las conversaciones, yo les recomiendo que les vean, ahora les voy a mostrar un par de fragmentos. Les recomiendo que lo vean entero. No tiene distribuidor internacional esto para que vean el poder que hay para ocultar este tipo de materiales, que son muy interesantes porque el propio Yuval Abraham, el director israelí, habla de la masacre cometida por Hamás, habla del ataque terrorista cometido por Hamás del 7 de octubre pasado, que no se puede tolerar y que se sigue pidiendo por la liberación de los rehenes y que nadie que critique el genocidio en Gaza celebra ni festeja el ataque terrorista de Hamás. No hay una contradicción ahí. Hay que decir las dos cosas y hay que encontrar una solución pacífica a todo esto. Y es muy interesante, les quiero mostrar algunos fragmentos, les voy a spoilear un poquito. Véanlo entero, igual es largo y no se van a perder nada. Vengan a YouTube además a verlo, yo les voy a ir traduciendo. Porque hay momentos de la conversación entre estos dos jóvenes, como este que les muestro primero, que son realmente fuertes. Miren, se los comparto. No hay nada en las noticias principales de las demoliciones, dice el israelí, como si no hubiera sucedido. Pero además nunca sucedió. Seguiremos filmando todo, le dice el palestino. Y tenemos que pensar cómo llegar a más personas de diferentes maneras. Están charlando ahí una noche. Creo que sería excelente. Tiene muchas escenas así el documental. ¿Por qué estás con tu teléfono todo el día?, le pregunta el israelí al palestino. Por estrés, dice.
Estrés, estrés, estrés. ¿Tenés miedo a que te pase algo? Le pregunta. Sí, pero también estoy estresado por no estar haciendo nada. ¿Qué querés decir? No sé. ¿Qué? Le insiste. ¿Qué puedo hacer además de usar mi teléfono? Contesta el palestino. ¿Eh? No tengo nada más, solo mi teléfono. ¿Qué te gustaría hacer? Le pregunta. Algo más. A mí este fragmento me pareció muy interesante, las dos partes. Primero, cuando él habla del estrés que tiene por hacer y por no hacer, porque cree que no alcanza todo lo que hace. Y también la posibilidad que tenemos hoy a través de nuestros teléfonos de romper los bloqueos. De romper los bloqueos informativos. Porque lo que sucede ahí no se transmite por televisión. En Gaza no hay periodistas, porque también los matan. Y tenemos hoy una herramienta también para discutir esto. Y además tenemos el arte, el cine para esto. ¿Por qué se piensan que acá cierran el Inca? ¿Por qué se piensan que atacan a los artistas? ¿Por qué atacan a la cultura? ¿Por qué atacan a los intelectuales? Porque el arte también nos puede traer documentales como estos, que nos ayuda a pensar y a entender que las cosas son más complejas, pero que hay otra solución que la que te plantean. Que la solución no es esta, que también les voy a mostrar en el documental, como sistemáticamente, cuando habla de demoliciones y que no se muestran, son estas. Le dice el israelí, rechazás todas las solicitudes y permisos de construcción. Le dice, estás arruinando sus vidas. Le dice el israelí a los israelíes que están ahí. ¿Cómo te sentirías si alguien destruye tu casa? Y está un militar que le dice, ¿tenés permiso para estar acá? ¿Sabés que esto es un campamento militar cerrado? Nadie me mostró una orden judicial. Y hay otro militar que lo está filmando, mírenlo con el teléfono. Lo está filmando al documentalista israelí. Y dice, aquí hay un judío que los está ayudando. Estás en Facebook, la gente te conocerá, lo amenaza, y te harán una visita. Es una imagen muy tremenda, porque los propios tipos que vienen a destrozar las casas, lo filman, volvé. Lo filman y le dice, ahora vas a estar en Facebook, la gente te va a conocer, a vos judío que los estás ayudando. El poder de los teléfonos que hablaban recién esos dos chicos, y que también se los usan del otro lado. Y quiero cerrar, porque alguien preguntaría por qué me importa a mí esto. Yo soy judío además. Y en nombre de los judíos hay gente que habla y reivindica estas cosas. Y no en mi nombre. No en mi nombre. Y el documental tiene una frase que se las voy a dejar ahora, se las quiero mostrar primero, y después les quiero explicar por qué a mí me conmovió, que es de vuelta el joven israelí que se enfrenta a los militares israelíes y vean que es, y escuchen, perdón, el diálogo que yo les voy a ir traduciendo. Ponelo. Están mostrando una aldea que la acaban de destruir y una mujer contándolo. Muestran cómo los soldados se llevan las herramientas de construcción a un hombre que le pide a los soldados israelíes que no se lleven su taladro. Y acá está el joven israelí que le dice, ¿entras a su aldea para llevarte las herramientas de construcción? Acá viven familias. Y Basel le dice, déjalos. Y el israelí le insiste a los soldados israelíes. Y le dice, me importa porque... Le dicen, ¿qué te importa? Dice, me importa porque todo se hace en mi nombre. Me importa porque todo se hace en mi nombre. Y la escena sigue. Le hacen apagar la cámara y él dice que la apaga. Y se escucha cómo le están queriendo robar un generador eléctrico a la gente a la cual le destruyeron la casa. Y como le destruyeron la casa, se tiene que ir a vivir a una cueva. Y como tiene que ir a vivir a una cueva, necesita un generador para tener luz. Y le sacan el generador. La escena fuerte
les aviso, porque en el forcejeo hay un tiro. No se ve el tiro, no lo estoy mostrando, se escucha. El tiro impacta sobre un joven palestino que vivía ahí, que era el que estaba tratando de retener ese generador, y lo deja cuadripléjico, del cuello para abajo. En la película lo van a conocer. Y a mí todas estas cosas me importan, todo lo que mostré en el editorial, que no traigamos nazis a los canales de televisión, que le repartan la comida a la gente que lo necesita, y que no se cometa un genocidio sobre un pueblo, por esta frase que dijo este joven, porque lo hacen en mi nombre. Lo hacen en nombre del periodismo, lo hacen en nombre de la libertad, lo hacen en nombre de los judíos, lo hacen en nombre de todos nosotros. Y si lo hacen en nuestro nombre, es momento que le pongamos un freno. Porque si no va a ser demasiado tarde. Basta de nazis en los medios, basta de gobiernos que no entregan comida. Y basta de corrernos las discusiones importantes, a toda la dirigencia política, y a nosotros la que nos toca. Desde este lugar vamos a estar todos los días hablando de estas crueldades de Estado, porque las hacen en nuestro nombre y por lo menos nosotros no lo vamos a permitir. Dale. Explicar los hechos